Los jueves políticos. Todos los jueves a partir de la 1 de la tarde les espero en Radio Melilla Cadena Ser con uno de nuestros diputados locales. Tal vez sea diputado de la oposición, tal vez sea diputado en el gobierno. Conoceremos su trabajo, sus inquietudes. Los jueves políticos en la Cadena Ser a partir de la 1 de la tarde. La Ser, tu radio. Pues precisamente aquí estamos. Muy buenas tardes a todos en nuestro Jueves Político y tal y como les venimos anunciando, con nosotros está Esther Donoso. Esther, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros, como siempre. ¿Cómo estás, Esther? Pues tranquila. Y bien, y antes de nada, pues hoy, si me lo permites, Toñi, quería felicitar, antes de empezar... Me uno a tu felicitación. Sí, a toda la comunidad musulmana, en especial a la comunidad musulmana melillense, por su final de Ramadán y por su festividad de hoy. Espero que lo disfruten en familia, como no podía ser de otra manera. Te preguntaba cómo estás, bueno, porque en la última entrevista eras como consejera de Presidencia, consejera después de Hacienda, consejera de Economía, los distintos cargos por los que has pasado. Ahora estás en la otra parte del tablero político. Entonces, ¿cómo se vive el estar en la otra parte, el estar en la oposición? Se vive de manera completamente diferente. O sea, la responsabilidad que yo tenía anteriormente no es la responsabilidad que tengo ahora. Lo que pasa es que se ejerce, también es una responsabilidad muy importante desde la oposición, pero sientes pues mucha impotencia al querer o al intentar hacer cosas que ves que ahora es imposible hacerlas, o que el gobierno que está ahora mismo en la actualidad pues no las está ejercitando de manera completamente incorrecta. Y es cierto que, como tú bien has dicho, he ocupado varios cargos durante los años que he estado en gobierno. Los últimos han sido lo que tú dijiste, ha sido consejera de Presidencia, consejera de Economía, consejera de Hacienda, y ahora estoy en la oposición como diputada. Y es un trabajo, la verdad, también arduo. Nos está costando mucho el trabajo de oposición, pero más que nada porque nos está costando mucho obtener información del trabajo que está haciendo este gobierno. Estamos encontrando como se suele decir, muchos palos en las ruedas para conseguir documentos, para conseguir contratos, para conseguir información, para conseguir los expedientes, que hasta incluso en muchas ocasiones nos hemos visto abocados a tener que ir al juzgado por vulneración de derechos fundamentales, por no darnos la solicitud de información que no correspondía, y entonces nos está costando mucho hacer esa labor de oposición para poder saber, investigar, controlar la gestión del gobierno. Pero se repiten los clichés, es decir, de eso se quejaban ellos antes, de que las preguntas en el pleno se le contestara por escrito, de no nos dan documentación, no la dan a última hora, nos entregan los presupuestos en un pen y nos dan 2 días para poder mirarlo, esa serie de cosas. Bueno, pues todo lo que ellos antes se quejaban nos hicieron bueno al anterior gobierno, es decir, a nosotros, porque ahora lo están haciendo, pero a la enésima potencia y incumpliendo el reglamento. Es cierto, por ejemplo, un ejemplo, los presupuestos. Los presupuestos, es cierto, la época que yo estuve de consejera de Hacienda, es verdad que a lo mejor se les daba en un pen y se les daba una semana para estudiarlos y empezar a debatirlos en comisión, ¿cierto? Así se hacía. Y ellos se quejaban de que en una semana no les daba tiempo a estudiarlo, a prepararlo, a ir a la comisión. Pero es que este año nos dieron el pen y creo que a los 2 días, a las 48 horas, comenzaron las comisiones. Es decir, lo que ellos tanto habían criticado, ellos lo han incumplido todavía mucho más, pero con creces. Es decir, antes dábamos 7, ahora dan 2. Los plenos de control contestarán, es verdad que contestan a las preguntas, igual que nosotros también contestamos. ¿Que muchas las hacemos por escrito? Sí, pero porque si lees el reglamento, perfectamente podías contestar o verbal o escrito. Pero ¿qué pasa? Que las que decíamos por escrito, a los 3 días entregábamos la contestación por escrito cuando éramos gobierno. Ellos ahora te dicen una pregunta por escrito y pasan los 3 días, los 5, los 10, los 20 y no remiten la contestación por escrito como deben de hacerlo según el reglamento. O, por ejemplo, solicitudes de información y te dice la vicepresidenta de la Asamblea, enséñele si ves el documento tal. Vas a la dirección general con tu documento para que se te siga, para tener copia. No, es que no lo tenemos, no, pásate otro día, no, es que el consejero me ha dicho, no, es que el director general. Y hemos estado meses detrás de expedientes, meses, y ya al final nos hemos visto abocados
a tener que llevarlo, ya te digo, al juzgado, al contencioso administrativo, por una vulneración de derechos fundamentales del artículo 23.2, por vulnerar el derecho a la información a la misma oposición. En el hecho de se repiten clichés, por ejemplo, en estos días ya es la segunda o tercera vez que el presidente de la ciudad no contesta a una pregunta, en este caso de la cadena SER, respecto a un documento que tenemos, porque no contesta al contenido de ese documento, sino que la contestación es cómo que la cadena SER tiene ese documento. Sí, sí. Es decir, que... le importan más las formas que el fondo, o sea, porque lo que tiene que importarle es el fondo de lo que ustedes, en este caso, vosotros como cadena SER, tenéis y lo que ponen en ese documento para poder contar la verdad, desmentirlo, explicarlo. No, él es ¿por qué lo tenéis? O sea, ellos que tanto eran los adalís de la transparencia, eso es lo que me refería, de la transparencia, tanto que han venido, por tanto, el señor Castro como la señora Gloria Roja, coalición por Melilla, eran los adalís de la transparencia. Y ahora te das cuenta, cuando están en gobierno, están haciendo todo lo contrario a lo que decían cuando estaban en oposición. Son todo lo contrario. Pero eso lo da, Esther, ya que tú has estado, como decía, en la otra parte del tablero, eso lo da el poder, el sentirse poderosos, yo soy quien mando, ahora no lo da. O sea, de pronto no puedes estar diciendo, sí, qué bien, se conocen los documentos, fantástico. Yo decía, tampoco somos la Wikileaks, que maravilloso y todo, y de pronto cruzamos esa línea y nos transformamos. Entonces, sí. ¿Esa línea qué la marca? ¿El poder? ¿La silla? ¿Qué la marca? Yo sí te tengo que hablar como persona, como Esther, tanto cuando he estado en un cargo como en otro, yo en ningún momento he tenido ningún escrúpulo a la hora de dar información, solicitud de información. Es más, es que he llamado directamente cuando estaba de consejera de Hacienda a Castro y le he dicho, ven a mi despacho, cuando él era, lo diré, diputado de Ciudadanos, toma la información, te la mando por correo, no tenía ningún problema en entregar. O sea, es que me da exactamente igual, o sea, que tienen acceso a ella. Los plenos de control, todo lo que tiene que contestar, lo he contestado como no puede ser de otra manera. Si eran datos y no me daba tiempo a sacarlos porque eran muchos datos, se les contesta por escrito y he mandado la información. O sea, es que nunca hemos tenido nada que ocultar. Lo que pasa que ellos veían negro lo que era blanco y ahora, que se han sentado en el otro sillón, es como que todo lo que decían de tenemos que colgar los contratos menores, tenemos que publicar en la página web, tenemos que hacer... Vamos, es que lo primero que tienen todavía es que muchos de ellos todavía no tienen colgados, fíjate, ni sus currículum. O sea, estamos hablando de lo básico, un currículum. Bueno, pues todavía hay gente del gobierno que no tiene colgados y actualizados los currículum 2 años después de haber entrado en el gobierno. O sea, que es que se ve que todo lo que ellos decían, cuando digamos la regeneración, la transparencia, todo lo que no tiene este gobierno, se dan cuenta que lo están, como te he dicho, haciendo mucho más, a la enésima potencia. Esther Donoso, ahora mismo tu cargo está la diputada, trabajas dentro del Partido Popular, asesoras, coordinas, bueno, pues como el resto de tus compañeros, sí. No tienes ningún cargo dentro del partido, que al principio se comentó que ibas a tener algún tipo de cargo, etcétera, no tienes pertenezco al comité ejecutivo, a la junta directiva, soy afiliada nata como siempre, soy diputada local, estoy trabajando como diputada local y a la vez, bueno, los que llevan ahora mismo todo el peso del Grupo Popular en la Asamblea, pues son, Miguel Marín, que es nuestro portavoz, y Daniel Conesa, y Miguel, que también es asesor de grupo. Pero yo soy diputada. Se pasa por lo que se llama la travesía del desierto, como de pronto, bueno, pues estás en el pleno, ocurre lo que ocurrió hace pues ya va a ser 2 años, y como en esas milésimas de segundo, durante esa hora, dice, tengo que cambiar el chip. Y ya mañana no tengo que ir con la carpeta debajo del brazo a sentarme en mi sillón, sino precisamente a ir desalojando mi despacho. ¿Y cómo se cambia el chip? Porque me imagino que cambiarán muchas cosas a nivel personal y profesional. A mí me ha cambiado más a nivel profesional que a nivel personal. Pero el tiempo, a nivel personal, por ejemplo, el tiempo que le dedicas a tu familia o el estar en el escaparate continuo en el que está un político. Es verdad que cuando estás en gobierno te faltan, como yo digo, horas al día. Porque no es un chip que tú te pones y te dura 8 horas, 10, no, eso eres 24 horas. Entonces siempre tienes que estar, como yo digo, expectante, es una expectación constante. Sí cambia la vida. Yo recuerdo, o sea, si fue el 15 de junio a pasar luego al 16, 17, los días posteriores, pero el cambio fue más, para mí ha sido más laboral, porque personal, yo creo que la persona que me conozca sabe que Esther Donoso, consejera, es la misma persona que Esther Donoso ahora mismo diputada, o Esther Donoso abogada, ¿no? Es exactamente la misma, tanto mis amigos como la gente que me conoce en mi día a día. No he cambiado mi actitud, mi forma de ser, mi día a día, mis obligaciones, en ese aspecto mis relaciones personales, no.
¿A nivel laboral? Pues sí, porque yo cuando me fui de la ciudad autónoma ejercía un puesto de mucha responsabilidad, como podía ser la Consejería de Hacienda, que siempre lo he dicho, es una consejería donde empieza y acaban todos los expedientes de la ciudad autónoma. Y ese para mí es una de las consejerías que es el motor verdaderamente de la ciudad autónoma, porque todo, como te he dicho, empieza y acaba ahí. Y de tener esa responsabilidad de esa consejería a de un día para otro levantarte y decirte, hoy no tengo que ir a la consejería, hoy no tengo esta obligación, hoy no tengo que preocuparme de si va a cobrar esta empresa, de si he fiscalizado este expediente, de si se me ha otorgado esta subvención, de si se ha firmado este pago, de si he modificado la tasa. O sea, de un día a otro era todas las obligaciones que tenías en la cabeza diariamente, de un día a otro es decir, no. Entonces, ese venir a menos de obligaciones, porque eran obligaciones, pues yo también soy una persona con muchas inquietudes, no puedo estar parada, me cuesta, tengo que estar siempre con la cabeza en funcionamiento. Entonces eso te cuesta el decir, tengo que ir bajando el listón. Claro, porque quiera que no es... Tengo que ir bajando el listón. Tiene que ser una... Es bajar el listón, es pasar en un momento, además también te pillan los meses de verano, que todo es mucho más tranquilo. Y entonces es como que bajar el listón como de 100 a 0 en un momento, ¿no? Entonces es verdad que esos meses de verano pues fueron unos meses tranquilos para mí. Pero me costó el no tener todas esas obligaciones. Reinventarse. Totalmente. Y tener una cabeza muy fría para siempre poder... Tienes que tener una actitud. Sí, pero esto es como todas las personas. Tienes que tener una actitud frente a la vida, frente al trabajo, frente a todo. Entonces es cierto que en ese momento te cuesta asimilarlo, decir, es que ya no tengo que preocuparme, lo que te he dicho, tengo que preocuparme de si la gente ha cobrado, de si he tramitado una subvención, de si he fiscalizado esto, de si esta ONG ha cobrado, de si he modificado, de si tengo que estar encima de este contrato, de si tengo esa contratación, de si se ha adjudicado, de si hay que hacer un informe. No, o sea, todo eso es... Entonces es verdad que tu mente tienes que ir parándola un poquito y decir, no, es que eso ya no te toca, es que eso ya no te toca. Pero a la vez estás expectante porque hay otra persona que está haciendo eso. Entonces tú ves que lo que tú hacías antes, ahora va súper a ralentí, todo ralentizado. La gente no cobra, esto no se modifica, las cosas se paralizan. Entonces todo eso te genera una serie de impotencia. Y ves que ya no puedes hacer nada, que lo que antes podías hacer, porque podías ir a un negocio y decir, por favor, ¿qué le falta a este expediente? Vamos a tramitarlo, hay que hacer esta fiscalización, que no se nos pase esto. Te das cuenta que ahora ya no puedes hacerlo, que ya estás en manos de otra gente que son las que están gestionando. Y también te genera, pues eso, en ese aspecto, pues frustración, en ese aspecto, impotencia de querer y no poder. Y más porque sales a la calle y la gente te dice, hay que ver, es que fíjate, es que ahora no me han pagado, es que ahora no se ha modificado, es que ahora esto se ha quedado no sé qué. Bueno, y todo es, bueno, vamos a esperar a que esto ruede. Y esos fueron los primeros meses. Esther, ¿y tú qué le dices? ¿Me hubieras votado? Me hubiera votado. ¿A quién votaste? No, pero lo malo de todo eso es que hay mucha gente que te votó. Hay mucha gente que votó. A las pruebas es que quien ganó las elecciones, no se nos olvide, fue el Partido Popular. Es verdad que no con esa mayoría aplastante con la que siempre hemos ganado, con esas mayorías absolutas de poder tener 13, 14 y 15 como hemos tenido, o 12 como tuvimos en las últimas, sino que en esta ocasión fueron unas elecciones que ganó el Partido Popular, pero con 10 diputados, pero lo que siempre es, se juntaron todos contra el PP. Como siempre digo, es todos contra el PP. Y ahí a las pruebas me remito, que ahora mismo tenemos al triunvirato gobernando contra el Partido Popular. Entonces comentabas, ese es el primer mes en el que te vas reinventando, ahora trabajas como Para mí fue un verano tranquilo, la verdad, que fui bajando, también porque te he dicho, era verano, y fui bajando pues poquito a poco ese estrés de trabajo junto con el verano, pues la verdad que como que lo fui asimilando poquito a poco. Y la verdad que a nivel político fueron unos meses que la ciudad autónoma estaba paralizada porque entre que Castro tardó en montar el gobierno hasta el mes de julio, no nombró a sus consejeros, esta gente llegó, no sabían dónde llegaban, cómo llegaban, eran como un elefante, que aunque lo siguen siendo, como un elefante en cacharrería, cada uno con su consejería, sin saber dónde llegaban, cómo llegaban, con todo el trabajo hecho, con absolutamente todo el trabajo hecho. Ahora, me remito que todavía siguen viviendo mucho de las rentas de todo lo que dejó hecho el Partido Popular. Y con posterioridad a todo eso, cuando ya pasó el verano y ya se iba asentando un poquito más la dinámica, esto es como el curso escolar, los meses de verano todo un poquito más suave, y ya llegó el mes de septiembre, fue entonces ya cuando me planteé el qué iba a hacer yo verdaderamente con mi vida, ¿no? Para poder continuar. Entonces, yo soy abogada. Es verdad que cuando empecé en un principio, antes de entrar en política y ser consejera, yo ya había empezado también a ejercer como abogada aquí en Melilla, y lo único que hice fue volver a colegiarme, bueno, estaba colegiada, darme de alta en ejercicio, y ahora mismo estoy en eso, abogada. Entonces hay que echarle, como yo siempre digo, hay que pensar con la cabeza, tener actitud
Y no es reinventarte, en este caso es cambiar el chip y decir, antes estaba haciendo una cosa que ahora ya no me corresponde, que están otros supuestamente para hacerla, aunque no la están haciendo, y yo tengo que seguir con mi vida laboral, personal, que es lo que estoy haciendo ahora, mi vida laboral y personal, y a la vez mi vida política de seguir estando en la oposición donde me corresponde ahora, pues intentando controlar y fiscalizar, intentando que esta gente intente hacerlo lo mejor posible. El PP se dedica más, que son las críticas que está recibiendo, más a intentar a ir tirando, venga, a probar ahora una, otra, denuncias en el juzgado, a ver si en alguna cae. No. Ayer Eduardo de Castro decía, bueno, con esta no sé ya las que voy, a ver si en alguna le sale, y hacer una política que ellos llaman una oposición destructiva, no constructiva. No. O a judicializar la política. Absolutamente para nada. O sea, nosotros siempre, sobre todo al principio, lo dijimos, ya estamos donde estamos y nuestra política va a ser, como siempre ha sido, tanto en el gobierno como en la oposición ahora, una política constructiva. Porque siempre miramos a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos están por encima de todo. Estés en gobierno o estés en oposición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por muy constructivos que el Partido Popular quiera ser con este gobierno, es imposible. Es imposible porque dime tú a mí, en estos 2 años que llevamos, ¿qué han hecho bien? Ya no te digo que han hecho mal, porque para decirte que han hecho mal, puedo sacar una lista que no acabaría nunca en terminarla. Entonces, como no han hecho nada bien, además, te voy a dar un ejemplo claro y manifiesto, vamos, ayudas de promesa. Estamos hablando de cuando el COVID, ¿vale? Entonces había que inyectar, lo suyo era inyectar ayudas a las empresas melillenses, porque eso era sí o sí con la que estaba cayendo después de haber tenido el confinamiento de 3 meses. Bueno, yo había estado también en la presidencia de Promesa. En ese momento la presidencia de Promesa no sé verdaderamente de qué la llevaba. No, bueno, es que sí, porque Julio Uriarte estuvo, pero Julio Uriarte tuvo que dejarlo y seguimos con Emilio Guerra como presidente accidental, que no hay manera de que nombren a un presidente titular y llevamos ya 2 años. Pero bueno. Las ayudas. ¿La hubiera hecho más rápido el PP, Esther? Aunque ahora es muy fácil decir cualquier cosa porque no se puede demostrar. Es que estuve diciendo cómo había que hacerlas. O sea, porque tenemos Consejo de Administración de Promesa y yo pertenezco al Consejo de Administración de Promesa. Y esto, la gerente era testigo, lo estuve diciendo allí, cómo había que hacerlas, qué trámites había que hacer, cómo se podían hacer para poder acortar los plazos, cómo no tener que pedir esa serie de documentación a las personas jurídicas, en este caso a las empresas, porque de oficio los podía aportar la ciudad autónoma, cómo eran subvenciones de concurrencia no competitiva, cómo podíamos hacer para que esas no tuviéramos que esperar a sacar los listados provisionales, luego los definitivos, los recursos, pues según fueran entrando, poder ir otorgándolas, porque nunca se iba a agotar el dinero y no son concurrencia competitiva. Por más que lo dije, por más que lo expliqué, era como, bueno, tú di lo que quieras, pero lo que gobierno o el que gobierno soy yo. Y yo diré las formas en las que se van a hacer. ¿Qué ha pasado? Que al final las primeras subvenciones que salieron, porque salieron varias líneas, la primera, la segunda, la tercera, las hicieron a su manera, a su imagen y semejanza, y sabíamos que se iban a eternizar y se iban a realizar. A las pruebas era, que ahora mismo ya no me acuerdo, pero yo quiero recordar que en el mes de enero, febrero, si se habían presentado 700 y pico solicitudes, abonadas, había 100 y pico, o sea, no, dices tú, ¿cómo es posible que desde que empezó la pandemia en el mes de marzo, teniendo dinero como se tenía para poder poner el dinero en circulación, con la cantidad de trámites burocráticos que habían solicitado, todavía no se hubieran ni, muchas de ellas, ni baremado, ni mucho menos pagado? O sea, todo aquello. Y por más que intenté explicarlo en los consejos, no hubo manera. No hubo. Luego sí lo han hecho. En las últimas líneas ya han entendido que se podían ir tramitando para que dar un poquito más de celeridad cuando han salido estas últimas ayudas a la hostelería, al tal y al cual. Ya han ido y al final dije, pero es que era lo normal. Vamos a contratar a la persona de aquí, vamos a poner a funcionar. Por más que he intentado hacer una oposición constructiva, en este caso, en el tema de Promesa, no ha sido viable, o sea, no ha sido acogido por ellos hasta que ya al final se han visto abocados a tener que hacerlo. ¿Y la judicialización de la justicia? Pero bueno, la judicialización de la política, perdón. Sí, te he entendido perfectamente. Pero eso es, Toñi, porque no nos cabe otra. Cuando tú estás viendo de manera constante y flagrante, porque esto es flagrante, las cantidades de ilegalidades, llamémosle administrativas, que no lo son de ilegalidades administrativas, las supuestas ilegalidades administrativas, que están cometiendo, tú, que eres conocedor de cuál es el funcionamiento de la administración, porque lo sabemos, porque yo he estado en gobierno 16 años, sé cómo funciona la administración, sé cuáles son los documentos que tiene que hacer, sé cuál es el procedimiento, sé cuándo tiene que ir un informe de necesidad, una aprobación del gasto, un contrato, un RC, sé todo. Y como tú te pones a mirar los expedientes y ves que carecen de cualquier documento y les preguntas a ellos en un pleno de control, una solicitud de información, y te dicen, lo han dicho los técnicos, es lo que hay. ¿Es lo que hay qué?
Y cuando estás viendo esas burdas y flagrantes ilegalidades administrativas, que ya no llegan a ser administrativas, sino que se convierten en penales, yo no puedo dejar de hacer mi labor de oposición. ¿Qué hago? ¿Me callo? No. ¿Qué menos que ir al juzgado y ponerlo en conocimiento? O en el juzgado o en la fiscalía. Pero porque ellos nos han abocado a que lo hagamos. Si ellos estuvieran funcionando dentro de una legalidad administrativa, no tenemos por qué llevarlo y judicializarlo y llevarlo a los juzgados. Porque usted me dirá, bueno, y faltan muchísimos más casos que todavía no hemos llevado y que estamos en ello, que estamos trabajando, nuestros servicios jurídicos están trabajando en ello, como puede ser el tema, escúchame, ahora mismo tenemos pues Rostro Gordo, que saben que declararon ayer, que ahora hablaremos. La grúa nosotros verdaderamente no fue una denuncia que puso un particular en fiscalía y ahora la fiscalía fue el que dio el paso al juzgado para que se incoaran instrucciones. Pero Buotasi sí, Rostro Gordo también. Tenemos también ahora mismo en mente también todo lo que se ha ido el laboratorio COVID, hay una serie de contratos menores. Bueno, tenemos contratos menores, no te puedo contar. O sea, eso sería para hacer una denuncia tanto al Tribunal de Cuentas como para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Por lo que ha habido, tanto que se han quejado esta gente de los contratos, y no es lo que yo te venía a decir, Toñi, que todo lo que han criticado hasta la saciedad, escúchame, nos han hecho buenos todo el gobierno. Pero los contratos COVID no están respaldados por una pandemia o por una emergencia, por una necesidad. Ellos, claro, estamos hablando, vamos a ver, un estado de alarma, como se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo del 2020, que paró el 21 de junio, y luego volvió otra vez ese estado de alarma, no sé recordar, si en el mes de octubre o por ahí. Vale. Ellos, la declaración de emergencia, sí, pero cuando tú me estás hablando de contratación de emergencia, ¿qué es una contratación de emergencia como te viene recogido en la ley de contratos? Pues es cuando viene por un hecho sobrevenido, una cosa imprevista, como nos pudo ocurrir también si hubiera pandemia, cuando vino el terremoto en Melilla, no se nos olvide. Aquel enero, 26 de enero, creo. Claro, acuérdese, cuando hubo el terremoto, ¿qué ocurrió? Había habido un terremoto, eso es una causa imprevenida, ¿no? Sí, una causa que nos viene imprevista, algo que no se nos esperaba. ¿Qué tuvo que hacer? En el consejero en ese momento había que reaccionar, se adjudicaba esta obra, esto hay que paralizarlo, esto hay que poner aquí para poder apuntalarlo, esto hay que hacer en una cometida de no sé qué, pero porque había ocurrido un hecho imprevisto, ¿vale? Y se hicieron algunas obras que se tramitaron por la declaración de emergencia, pero por eso. Pero esta gente no. Esta gente han cogido el estado de alarma y para ellos, durante todo esto, han utilizado el estado de alarma para decir que todo es declaración de emergencia. Y al ser declaración de emergencia, todo es contratación por emergencia. ¿Qué ocurre con la contratación por emergencia? Pues que todo el trámite administrativo se reduce mucho más y no tienen los mismos requisitos administrativos que tendría una contratación ordinaria normal. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el tema por ponerte un ejemplo, en el tema de Rostro Gordo? Esta gente en el tema de Rostro Gordo, por ejemplo, en un principio, aunque ellos ya venían dándole vueltas a que ellos querían segregar el centro de la Purísima, porque eso no ha venido a raíz de marzo del 2020 que ellos les da... No. Ya se vio cuando ellos al año anterior tenían un contrato adjudicado y era un 2+2 y no quisieron prorrogar la prórroga por 2 años. Ahí se enfrentaron Coalición por Melilla y el PSOE dentro del mismo gobierno para que unos querían la prórroga de 2, el PSOE, y Coalición por Melilla, no. Lo mínimo, que le hicieron de 1 año. Y luego se han tenido abocados a tener que hacerlo otro año con la Purísima, pero porque se les ha hecho el tiempo encima y no han podido sacar un pliego para tramitarlo por procedimiento ordinario, porque van siempre con los tiempos a cuello, porque se saltan absolutamente todo. Entonces, al final, han tenido que hacer... Ellos ya su misión era sacar niños de allí y abrir otro centro. Y se ve por todos los informes que hay de año 2019, de la Fiscalía, los escritos, cómo estuvieron buscando sitio en el Centro de Reforma, en Tiro Nacional, cuando los vecinos se quejaron de que no se podía, en el cuartel de Santiago. O sea, ellos ya tenían en mente crear un centro de reforma porque están todos los documentos y todos los sitios y la prensa escrita, y vosotros como radio lo habéis recogido. Pero eso se queda paralizado. Enero y febrero como que no hacen nada. Y cuando llega marzo, dicen... Date, esta es la nuestra, contrataciones por emergencia. Ahora aquí, a dedo, creamos un centro y eso fue lo que hicieron. Hicieron un centro ad hoc. ¿Dónde? Pues en el centro de ocio de Rostro Gordo. ¿Con quién? Con una empresa. ¿Con cuál? Con la primera que pillemos. ¿Quién? ¿Cómo se llama la empresa? X empresa. Esa empresa. Una empresa que no tenía el objeto social. Porque no tenía O sea, el artículo 66.1 de la Ley de Contratos del Sector Público te dice que obligatoriamente... estés en emergencia o no en emergencia, Toñi, para que tú me entiendas. El adjudicatario de cualquier servicio tiene que tener como mínimo el objeto social del servicio que se va a realizar.
Y Esther, para no entrar Bueno, en el tema, para no en tema de rostro gordo que lo hemos tratado en estos Venga, días, vale, ¿no vale. piensa que el resultado de las elecciones, que la gente decía es necesario un cambio, porque el PP parecía que estaba subido ya como en un peldaño más por encima del bien, del mal, del resto de los humanos? Hay algunos compañeros suyos que más, otros que menos, también tengo que decir que usted siempre ha sido sumamente accesible a los medios de comunicación, por lo menos de este del que hablamos cada vez que necesitábamos algo. Subido y que parecía que todo era como fiesta, jaja, todo va rodando y que era necesario un freno, una reorganización del PP. ¿Una reorganización? Sí. Cuando me dices tal reorganización, ¿qué es reorganización? ¿Me vas a hablar de regeneración? No. Esa palabra está muy de moda, regenerar. No, está muy de moda, pero por ejemplo yo no soy partidaria de es que hay que meter a gente más joven. No, hay que meter a gente preparada. Tiene que haber gente preparada, ya tenga 70 años o tenga 30 años. Gente Totalmente. preparada. Gente ¿vale? preparada, No, con conocimiento, con experiencia Exacto. y con sentido común. Sí, no gente... Con mucho sentido común. No es hay que meter gente más joven, no, hay que meter a gente preparada, hay que tener gente preparada en un gobierno. Pero por eso no es reorganización, sino decir, esa imagen que al parecer tenían los ciudadanos de esto es más de lo mismo, están subidos en un pedestal, que era lo que la gente comentaba. Sí, vamos a ver, la gente es libre Entonces, de por eso pensar y digo a lo yo mejor... que si era necesario un baño de humildad. Jolines, que no me salía Un baño de humildad. Una comparación. Yo la verdad que Una si definición. me estás hablando de mí, como Esther, me pueden tachar de 20.000 cosas. Pero pienso que las personas que me conocen saben que una de mis virtudes es la humildad. Soy una persona que no me cuesta reconocer las cosas, no soy una persona orgullosa, no tengo una prepotencia, sé que hay que hacer absolutamente de todo. Lo mismo me pongo a trabajar en lo más alto como que si tengo que trabajar en lo más bajo. Entonces yo, lo de la humildad creo que yo sí lo tengo. Me refiero al equipo. El equipo. Al Yo PP, del equipo, a la ¿qué imagen te voy que a hablar últimamente del tenía equipo? el Para PP. mí ha sido un gran equipo con una cabeza... la cabeza que nosotros siempre hemos tenido es la cabeza de Juanjo Imbroda, y para mí Juanjo Imbroda no tengo más que calificativos buenos para poder hablar de él, pero tanto como persona como político, además un gran conocedor de los reales problemas que tiene la ciudad de Melilla. Entonces, para mí, Juanjo para mí es el número uno, o sea, y lo va a seguir siendo durante per secula seculorum, pero porque es una persona que quiere Melilla, adora Melilla, trabaja por Melilla, tiene un conocimiento exhaustivo de lo más ínfimo de la ciudad, sabe cuáles son los problemas que preocupan verdaderamente a la gente y tiene sentido de ciudad, que eso carecen todos los políticos que están ahora mismo en gobierno hoy por hoy, los 10, 12, no, 13 creo que son los que están ahora mismo gobernando esta ciudad, ninguno de ellos tiene sentido de ciudad. Ahora mismo toda esta gente está gobernando como compartimentos estancos. Son como reinos de taifas. Pero volvamos al PP. Perdona, venga, me voy. Por ejemplo, lo último que más surgió fue el problema con los comerciantes. Esa incapacidad, imposibilidad de no me siento con vosotros, ¿vale? Que ahora son los mismos empresarios que están diciendo, por favor, que vuelvan los de antes. Pero pensemos también, Toñi, en ese movimiento que hubo de Melilla se muere, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Eso no surgió de un día para otro, hoy Melilla se muere, Melilla se muere. Eso detrás estaban muchos intereses políticos de muchos que estaban detrás. Y a las pruebas me remito que todos los de Melilla se muere, ahora están callados. Y ahora, todos los plazos que nos daban a nosotros, al gobierno, cuando digo nosotros me refiero al gobierno anterior, de 48 horas para sentarnos, 48 horas para cerrar medidas. Ahora, dime cómo está la aduana comercial. Sigue cerrada. Dime cómo está la frontera. No te digo absolutamente nada más. Dime cómo está el pequeño comercio en la ciudad. Dime dónde están ahora mismo los incentivos económicos. ¿Y tú has oído quejarse o decir algo? No, nos sentamos a dialogar. No, vamos a intentar. Bueno, el gobierno está estudiando. Perdona, ¿dónde está la vara de medir? ¿Cuál es la vara de medir de antes y después? ¿Por qué a unos límites de 48 horas y si no hacemos esto nos tiramos a las calles? Y ahora con esta gente, no, vamos a ver, no, es que están estudiando, no, es que no, porque detrás de eso estaba lo que estaba, era derrotar al gobierno Imbroda. Y sus verdaderas quejas las tendrían que seguir manifestando y poniendo ahora mismo... Sí, lo que ha comentado, que sigue siendo la ciudad que seguimos con esa crisis, que la pandemia mucho más la ha grande, agudizado Toni, perdona. más. Ojalá estuviera la ciudad, económicamente hablando, como la dejó el gobierno Imbroda en junio del 2019. Lo malo es que en estos 2 años, aunque ellos dirán que todo por la pandemia, porque la pandemia al final va a ser todo, vale. La ciudad está muchísimo peor
que estaba en el 2019. O sea, nada más que tienes que salir y tantear a cualquiera. Me da igual el color político. Sí, blanco, negro, azul o verde. Todos lo reconocen, pero hay que reconocer que en este año está la pandemia, que también digo yo, la pandemia ha venido muy bien para algunos, que es con la capa de la pandemia tapamos mucho. Todo. ¿Vale? Y eso también el cierre de la frontera, con lo cual ya es el caos y la puntilla para la economía de Melilla. Entonces, ¿no piensas que el PP necesitaba ese freno y ese pequeño baño de humildad en conjunto? Para quitar por lo menos, usted dice que no, dices que no, la sensación que tenía la gente de están subidos a un pedestal. Pues mira, nos gustara o no nos gustara, pues ha ocurrido. Lo crea o no lo crea que hubiera habido que haber un cambio, una regeneración, llámale X, al final, no las urnas, pero sí el haberse juntado los 3 partidos políticos que han sumado sus votos, al final nos ha llevado a no estar en gobierno. Y entonces lo que podía haber sido, pues al final ha sido. Y tú me dices que cómo lo veo, pues mira, desde donde la situación en la que estoy ahora, yo nada más que salgo a la calle, y me imagino que como yo, muchas personas, y la gente es, ¿cuándo hay elecciones? ¿Cuándo vais a quitar a estas personas? ¿Cuándo va a volver el PP a gobernar? Esa es la pregunta que me hacen los ciudadanos en la calle. Esther, entonces tan mal no lo estaríamos haciendo. O, al final, ha tenido que pasar el que no esté, éramos tan malos era el Partido Popular, tan malos, con falta de humildad, tan prepotencia, ya estábamos subidos, nos creíamos. Bueno, pues mira, a lo mejor, venga, lleva razón, puede ocurrir, porque puede ocurrir, claro que puede ocurrir, pero al final, ahora no está el PP. ¿Qué pasa? Ahora se echa de menos al PP, el PP que gestionaba, el PP que estaba, el PP que se preocupaba de tus problemas, el PP que trabajaba con celeridad, el PP que había un líder y todos trabajábamos en torno a ese líder y teníamos un equipo, que todo el equipo funcionaba, y un programa, y el programa era Melilla, trabajar por Melilla, y no como está ocurriendo ahora. Y eso ya no lo digo yo, es que te lo dicen los ciudadanos de la calle y se está viendo en el día a día, no es otra cosa, al final nada más que verlo. Bueno, sí, en eso también solamente con escuchar la rueda de prensa, donde la justificación en muchos momentos es que ha habido falta de comunicación, es decir, que uno no sabe lo que hace el otro. Bueno. ¿Vale? Pero hubo unos meses en los que se plantearon a ver si hay conversaciones con el PSOE o ahí se está jugando. ¿Usted se ve gobernando en coalición en los 2 años que quedan con algún partido? No, de ninguna de las maneras. Con Coalición por Melilla nosotros no gobernaríamos. Estoy hablando como Esther, ¿eh? A lo mejor luego mi presidente me dice, Esther, ¿cómo has dicho esto? Si yo tengo que hablar como Esther, no. Yo con Coalición por Melilla no iría nunca ni a coger billete de 50 euros, las cosas como son, porque no tengo nada en común con ese partido. O sea, nada, absolutamente nada, ni en la manera de, ni políticamente hablando, ni en la manera de gestionar, muchísimo menos. Es más lo que nos desune que lo que nos une. Simplemente para mí ellos es como la cordialidad de que son un partido político, no más. ¿Y con el PSOE? Con el PSOE, pues mira... Hubo ahí tanteos, intentos de bailar juntos. Pero yo creo que ese intento de acercamiento que tuvo el presidente, tuvo el partido, fue por el bien de esta ciudad. Pensando en que es verdad que puede parecer un pacto antinatura PP-PSOE, porque es un pacto antinatura, pero era como, nos quitamos las siglas de PP-PSOE. Un inciso, perdone que le moleste, y ya lo hubo en una ocasión para quitar de en medio al Gil. ¿Perdón? Que ya lo hubo en una ocasión, ese pacto antinatura para quitar de en medio al Gil. En el año 2000, si no me equivoco, en el año 2000. Sí, fue en el año 2000. Era como, ya es mayor, ya me siento mayor. Cuando cuento estas cosas me siento mayor. Hace ya como 21 años. Cierto. Pues era como nos quitamos las siglas y gobernemos unidos, PP y PSOE, las personas que estamos en el PP y las personas que están en el PSOE, por esta ciudad. Pero tuvimos enfrente la negativa por parte de Gloria Rojas. Gloria es no, y no se pudo llegar a ese acuerdo. Entonces, respetamos la decisión de la señora Gloria Rojas como no podía ser de otra manera. Ella está en gobierno con su queridísimo Castro y con todo el séquito del señor Aberchán, y nosotros estamos en la oposición y ahí seguirán pues otros 2 años más. Claro, pero yo me hago una pregunta. Es decir, que en su día a ustedes no le importaba tenerlos como compañeros de baile, pero ahora dicen que malos son. Claro, ¿y qué iban a hacer con unos compañeros de baile tan malos? Cuando surgió el poder o intentar llegar a un acuerdo con ellos, yo no había visto gestionar, en este caso, a los 4 diputados del Partido Socialista. Acababan de llegar, acababan de aterrizar, estaban dándose con la ciudad, fueron los primeros meses. Bueno, pues pensaba que era gente coherente, gente con 2 dedos de frente, gente que no fuera frívola, gente que tuviera un sentimiento no de Estado, sino un sentimiento de ciudad.
Pero conforme ha ido pasando el tiempo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, la frivolidad que tiene la señora Gloria Rojas, que es que no conozco una persona más frívola que esa persona, que la señora Gloria Rojas, porque según ella siempre está trabajando, su trabajo es incansable, todo le preocupa, ya no puede más, todo. Pero verdaderamente ella es, para mí, si me tienen que decir quién es la culpable de todo lo que le está ocurriendo, de todos los males que le está ocurriendo a esta ciudad, siempre diré que la señora Gloria Rojas, porque es la que está permitiendo todo lo que está ocurriendo en este gobierno y en esta ciudad. Pero hombre, y Eduardo de Castro. Ah, bueno, Eduardo de Castro es que ni pincha ni corta, ¿no? Cariño mío. Para mí, Eduardo de Castro, Toñi, ni pincha ni corta, ni pincha ni corta. Él fue la marioneta, el títere, o llámale el diputado, que tenía su número 1, su acta de diputado, pero tú dime a mí a qué se ciñe Eduardo de Castro. No tiene ningún tipo de competencia, salvo pasear, inaugurando un centro como ayer, cuando el CAS Melilla, que se ha inaugurado ayer y paseaba un poquito, los pasos que se puede pegar, cuando vas a hacer una foto con otros consejeros porque han inaugurado una obra del Partido Popular, el mero hecho de sentarse como en los plenos en el sillón del presidente porque es el presidente de la Asamblea, pero luego, nomás, cobrar sus 7.000 euros, decir que él es presidente, pero escúchame, ¿qué te voy a contar, Toñi? Pero es que ni pincha ni corta, no se habla con sus consejeros, no tiene relación con sus consejeros. Cuando le preguntan por algo, yo eso no lo sé, no me he informado, es que eso no es competencia mía, lo sabrá el consejero de Bienestar de Salud Pública, lo sabrá la consejera de tal, es que yo, perdona, como un presidente de la ciudad no va a tener conocimiento de lo que está ocurriendo en sus áreas de gobierno. En sus áreas de gobierno. Y Esther Donoso, no lo tiene. Estos dos, pero como le iban a decir, el concepto de dignidad que cada uno tiene, ahí no podemos entrar. Ahí no podemos entrar. Yo no digo que no tenga dignidad. Para mí, dignidad, no voy a hablar con persona, porque tampoco es un trato personal. Dignidad política, el señor Castro no tiene ninguna. Pero bueno, a lo mejor él está haciendo lo que él quiere, que como él dijo, yo ya he cumplido, quiere. Dijo ahí donde está usted sentada. Sí, ha cumplido, claro, ha cumplido. Que no claro sea presidente, ni Imbroda ni Aberchán. No. Él ha cumplido. Su misión, cumplir, era echar al Partido Popular. Entonces ya está. Él siendo presidente ya ha echado al Partido Popular. Era su misión. Por eso ya ahora se va a pegar 4 años sin hacer absolutamente nada, cobrando 7.000 euros sin hacer nada. O sea, nada. Ni importarle lo más mínimo esta ciudad. Ningún problema. Te voy a poner un ejemplo que no te lo vas a creer. Ayer en sala, porque me lo ha comentado la abogada del Partido Popular, cuando le preguntaron sobre el centro de reforma, pero usted sabe que este centro de reforma, este centro de menores que estoy abierto en Rostro Gordo, estaba abierto. Y dice, que yo no lo sé cuándo lo abren y cuándo lo cierran. Le dice la fiscal, pero vamos a ver, ustedes sabrán, porque aunque sea lo habrá leído en prensa. Es que no leo la prensa todos los días. Tú te piensas, Toñi, y te he puesto un ejemplito. Pero bueno, Esther, es que ayer ya en rueda de prensa él dijo, yo no tengo nada que ver porque yo simplemente lo que he hecho es firmar un papel. Pero bueno, pero escúchame, que hasta mi hija cuando firma sabe lo que firma. Todo que es, yo firmo un papel, pero esto ni los niños chicos, Toñi. Que cuando tú firmas un papel, ese papel no es un papel, ese papel es un documento, es un decreto, es una orden, y tienes que leer lo que estás firmando. Pero el presidente de la ciudad, el consejero, el viceconsejero, el técnico o el que sea, a ti te ponen un papel por delante, Toñi, y tú lo firmas y sabes lo que firmas. O te dicen, firma que tienes que firmarlo. Perdona. Voy a leer, voy a saber, voy a mirar el expediente, esto por qué hemos hecho esto, porque algo, ¿no? Pues que no solamente firma. A lo mejor es que ustedes se lo ponen muy duro. ¿Duro de qué, Toñi? Mira. Me explico. Esther, ustedes llevan 20 años con la máquina que la tienen muy bien engrasada y van haciendo. De pronto ellos son novatos y yo me imagino que para ellos tiene que ser tener una oposición enfrente muy difícil. Toñi. Bueno, a ver, el otro día un político me decía, está siendo muy dura. Y le digo, bueno, dime algo de lo que yo he criticado o haya dicho que sea mentira, porque yo siempre intento contrastarlo por 3 vías y que ninguna de las vías tenga nada que ver entre ellas, para que no sea una información viciada. Me dice, no, sí es verdad, pero tampoco hay que contarlo todo. Pero, Toñi, pero me refiero, es decir, que ellos tienen enfrente a un grupo que ya se conoce la cancha y maneja muy bien los triples y todo lo demás. Ya no son las canchas y los triples, Toñi, esto es el sentido común. O sea, esto es como todo. Con el refrán de Manolete, si no sabes, ¿para qué te metes? Por ponerte un ejemplo. Pero ya no es que nosotros sepamos todo lo que ocurre en la ciudad autónoma porque ya hemos estado gestionando, funcionando. Es que ya muchas veces es sentido común o como persona. A ti
que no has estado en política nunca, Toñi, te traen un documento y te dicen, Toñi, firma este documento. ¿Tú lo firmas sin leer? ¿Sin saber lo que firmas? No, una pregunta. No, pregunto. No, ni tampoco. Si y me tú dicen, sabes ¿quiere que usted consejera de algo? Diría que no. Y tú sabes que cuando tú, como persona física, estampas tu firma en cualquier, como dice el papel, en cualquier papel, tu firma significa algo. Significa algo, ¿no? ¿El qué pasa? ¿Que firma como el que no sabe? ¿Firma y firma sin saber? Perdona. Es que eso no se le pasa por la cabeza ni al que asó la manteca, como se suele decir. Por otra parte, ¿tienen ustedes tan, entre comillas, adiestrados, viciados a los técnicos, directores generales? No hay mes en el que no haya un cese de director general, y puesto otro porque comentan, otro de los comentarios, que los técnicos no colaboran, sino que son técnicos que están entregados al PP. Lo niego. Y está claro que si los técnicos no quieren, los funcionarios no quieren, el ayuntamiento no funciona. Lo niego a la máxima. Lanzo una lanza, nunca mejor dicho, a favor de todos los técnicos de la ciudad autónoma, hayan trabajado conmigo o no hayan trabajado conmigo en las áreas que yo he gestionado de gobierno, porque para mí todos han sido unos técnicos excelentes a la hora de trabajar, unos más, otros menos, cada uno con sus capacidades, con sus actitudes, sus aptitudes. Habrá como todo, habrá gente que será afín al PP, y también teníamos muchísimos que no eran afines al PP. Pero es que cuando tú trabajas, cuando ellos trabajan, no hacen un trabajo afín a un partido o afín a otro partido. Ellos hacen un trabajo puramente administrativo. Y te van a decir, o técnico, y cuando es administrativo te lo tienen que sacar adelante. Y cuando es técnico te van a asesorar y te van a decir lo que se puede hacer con la ley en la mano y lo que no se puede hacer con la ley en la mano. Se llame Esther Donoso y sea del PP, o se llame Eduardo de Castro y sea, bueno, ahora ya no es de Ciudadanos, ahora ya de nadie, ¿no? Hago del PSOE. Da exactamente igual, porque ellos van a trabajar, escúchame, como tiene que ser, con la ley en la mano los técnicos. Y lo que se puede hacer, te van a decir cómo hacerlo y en base a qué articulado, qué precepto legal hay que hacerlo. Y cuando no se puede hacer, te van a decir, esto que tú entiendes no se puede hacer por esto, esto y esto. Gobierne el PP, gobierne el PSOE o gobierne quien sea. O sea, que a mí no me echen la culpa a los técnicos, porque entonces los técnicos nos sirven siempre de parapeto para todo. Si funcionan mal, porque no son nuestros, son del PP y no funcionan, nos tienen la administración paralizada. Y si no les ponen pegas, es que a mí el técnico me dejó, como han dicho. Es que el técnico ayer lo he juzgado. Es que a mí no me ha puesto ningún reparo de legalidad. Es que a mí el técnico me ha dicho, es que a mí el interventor me ha dicho, es que a mí me han dicho, si se puede, no hay nada ilegal. Entonces, los técnicos, ¿qué son? Buenos, malos, siempre los tenemos de pantalla, tanto para lo bueno como para lo malo. No, son personas y hacen su trabajo de manera excepcional. ¿Cómo ve los 2 años que quedan de cara? Es decir, ¿no va a haber moción de censura? ¿Si va a haber moción de censura? Ustedes, el Partido Popular, lo ha dicho usted y además lo han dicho también otros de sus compañeros, que no están dispuestos a ningún tipo de alianza, ni coalición, ni nada por el estilo. No se puede convocar a elecciones porque Melilla no tiene esa capacidad. ¿Qué 2 años quedan? ¿Pueden ir cambiando las cosas? ¿Pueden ir mejorando desde su punto de vista? ¿O ustedes ven que le conviene? Me gustaría ser optimista, me gustaría, porque soy una mujer muy optimista y una mujer muy vitalista. Pero me gustaría lanzar un mensaje de verdad de positivismo a la ciudadanía melillense, ahora mismo de cara a los 2 próximos años, porque me gustaría lanzarlo y porque verdaderamente me lo creyera, porque la primera beneficiada sería yo, tú, el carnicero, el pescadero y el que tiene una tiendecilla de cualquier cosa, de zapatos. Pero no veo ahora mismo esa luz. No la veo porque sigo viendo cómo siguen gestionando, veo lo que están haciendo, porque pienso que lo más importante, Toñi, es que haya un gobierno, de un color, de otro o de lo que sea, pero con las ideas claras y con un solo rumbo. Y ahora mismo hay 15 rumbos, el del presidente, el de Gloria, el de Mohan, el del señor Mohamed, el de la señora, cada uno lleva su rumbo. A las pruebas me remito. ¿Qué pasó el otro día, Toñi? Si es que parece que nada más que lo digo yo. El otro día, cuando sacaron en el Plaza de Toros a los que estaban allí hacía 11 meses. ¿Qué ha ocurrido? Salud pública, el señor del PSOE, no pueden seguir, acá han terminado el estado de alarma, 180 personas a la calle, de las cuales 40 se van al CETI porque así lo pueden llevar, los otros 140 recto. A los 2 días o al día siguiente llega otro consejero del mismo gobierno. No, esta gente no puede estar en la calle, otra vez para dentro de la Plaza de Toros. ¿Esto qué es? Dime. Entonces, eso son para ustedes son los 2 años, pero esa perspectiva que usted ve... La voy a seguir viendo para los 2 años, es decir, van a seguir siendo compartimentos estancos, cada uno a lo suyo, a sus intereses personales, electorales, lo que a ellos les interese, y gobernando para lo que ellos quieran, no más, sin tener claro una idea para Melilla,
para poder llevar a cabo, porque ahora mismo lo que más necesitaría esta ciudad sería un impulso económico, por más que me digan ellos que están estudiando ahora mismo el plan estratégico, ni leches, ni nada. Nada. No actualizan ni hacen absolutamente nada. No son capaces de poner en marcha nada. Que ojalá fueran. Que a mí me gustaría decir, Toñi, oye, nosotros, pero oye, esta gente, dentro de lo que ha sido, han pasado 4 años y oye, tengo que reconocer que no han sido tan malos como yo pensaba, pero en contra de eso que me gustaría decirlo, tengo que decir todo lo contrario. Y ya que en esos 2 años que usted cataloga que pueden ser nefastos, cosa que políticamente hablando beneficia al Partido Popular, si está el Partido Popular ojalá me equivoque, Toñi, ojalá me equivoque. Y estos 2 años sean buenos, más que nada, escúchame, por Melilla, sí, por los ciudadanos, no por nosotros, por las personas, vale. Que las cosas vayan a mejor, ojalá. De todas formas es su punto de vista, porque ahí mismo estaba quien es ahora su homóloga, la consejera de Hacienda, Duna Hermoso, y decía que ella era muy optimista y que además estaban haciendo muchísimas cosas. Pues lo que pasa que a ver si ojalá todas esas cosas que dice la señora Al-Mansouri sean verdad y que no se queden en palabras, sino que lo veamos los melillenses. Si al final el tiempo pone cada uno en su sitio, lo vamos a ver. Esto que estamos tú y yo hablando nos vamos a sentar dentro de 2 años. Si vengo antes, encantada de venir antes. Pero si no, dentro de 2 años nos sentaremos y diremos, ¿qué han hecho? ¿Llevaba razón la señora Dunia o llevaba razón la señora Donoso? Pues al final los hechos van a poner los puntos sobre las íes. Y Esther, ¿se está preparando, como digo, el Partido Popular? Es decir, tienen ustedes un congreso dentro de poco. Yo no estoy hablando de el liderazgo de Juan José Imbroda, que yo creo que nadie con un sentido político de la historia pueda dudar del liderazgo. Y como comento, siempre el achaque es que ya es muy mayor. O sea, hay que saber si está preparado. La edad no es la edad física, Toñi, es la edad mental. Exacto, si hay que estar, si está está preparado o no. Pero el resto del equipo, más ahora que después de la sentencia del Tribunal Supremo, tal y como decía Paz Velázquez, los que vayan en la lista tienen que ser los que se sepa que van a servir para ocupar una serie de cargos. Sí, porque ahora no puede haber cargos no electos. Exacto. Ahora todos los que sean consejeros y viceconsejeros, según la última sentencia, que ahora ya lo hemos visto porque se tuvieron que ir, tienen que ser cargos electos, pero ahora mismo el partido no está volcado en quién va a ir en las listas, ni quién va a ser diputado electo, ni quién no va a ser. Pero bueno, estamos hablando de 2 años vistas, Toñi. Sí, falta muchísimo. Está a la vuelta de ahora la mismo, esquina. Es que yo pienso que verdaderamente eso, hoy por hoy, no importa el partido. El partido Popular ahora mismo está centrado en intentar dar soluciones o proponer o trabajar o abrir los ojos, que también es desde lo único que se puede hacer, a este gobierno para que los ciudadanos, para que los melillenses podamos vivir mejor y tengamos una serie de... y no vayamos abocados al fracaso, que todo apunta que vamos a seguir abocados como está esta ciudad. Esther Donoso, se nos va el tiempo, ya son las 2 de la tarde, es una pena. Confirmo lo de Vitalista, ha habido un momento en el que me sentía acorralada de por favor déjame hablar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias siempre a ti, Toñi. Muchas gracias. Vamos con otras noticias aquí en la SER. Diputada del Partido Popular, Esther Donoso, hoy en los Jueves Políticos aquí en la SER. Del 1,5 metros actual a 1,20 m en ESO, bachillerato y FP, 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 bachillerato y FP.